¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Es una reflexión muy importante que debemos de considerar. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 4, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bien, hermanos, encontramos en esta palabra primer amor. En el original del griego hay una palabra que es protos, que significa el primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Es decir, que se está refiriendo a algo que es lo primero en importancia, algo que es lo primero en cuanto a un lugar o una posición. Y aquí el Señor le dice, le reprocha en cierta manera a la iglesia de Éfeso algo que habían dejado, lo más principal, lo más importante, lo que merecía el primer lugar. Habían dejado su primer amor, el principal amor. A veces se interpreta, hermano, que el primer amor es y aplica a aquellos que recién se convierten y que andan en su primer amor y que ya después se descuidan. Bueno, en realidad no tiene que ser en los creyentes recién bautizados, no tiene que ser en los creyentes recién convertidos, sino que el primer amor, hermano, el principal amor debe de ser y es siempre nuestro Señor Jesucristo. Él es, hermano, el primero en todo. Él es y debe de ser nuestra prioridad, lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, el mandamiento que es llamado el primer mandamiento, y ahí volvemos a ver la palabra protos, que significa primero en tiempo, en lugar, o en orden, o en importancia. Marcos capítulo 12, ¿lo tenemos? Versículo 28 al 30, dice en el nombre del Señor Jesús: y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Repito, principal en cuanto a orden, en cuanto a importancia. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios, como traduce otra versión, sobre todas las cosas, antes que todas las cosas. La palabra protos, también de ahí se deriva otra palabra que es proteu, que significa ser primero en rango o influencia. También es ante todo,
delante de y antes de. Eso es la partícula pro, que significa antes de, delante de, ante todo. Entonces, el primer amor no se refiere, hermano, a una experiencia que tienen solamente los recién convertidos y que algunos hermanos ya hasta lo ven hasta como natural, diciendo es que anda en su primer amor. Así nos pasa a todos, muy fervientes, que quieren ir a todos los cultos, quieren andar evangelizando, quieren andar hablando de Cristo en todo tiempo y en todo lugar, y dicen, ¿verdad?, es que anda en su primer amor. Y como que si fuese normal que esa experiencia tiene que pasar y ya olvidarse o descuidarse de ese fervor. Pero no es así, hermano. No se trata de una experiencia que tengan los recién convertidos, no, sino se trata, hermano, de el principal amor que nunca debemos de descuidar. El primer amor en rango e importancia que nunca debemos de dejar. Es inclusive el primer mandamiento, el principal mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, o antes de, delante de, ante todo, amar a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero antes de proseguir con este tema, hermano, quiero puntualizar o dejar en claro qué es o cómo se manifiesta el amor a Dios, ya que algunos creen que siendo muy amoroso con sus palabras hacia Dios, diciéndole, y hasta en diminutivo, diciéndole Diosito, te amo mucho, y cosas así, hermanos, no es así como se demuestra el primer amor, o no es así como se demuestra que tenemos a Dios como nuestro principal amor, como el primero antes de todo. No, hermano. Por ahí hemos escuchado la reflexión, ¿verdad?, de aquel poeta, ¿verdad?, que le decía a su novia y le profesaba tal amor, diciendo, aunque tenga que cruzar el mar a nado, yo lo haría por ti. Le escribía esto en un poema, en una nota. Aunque tuviera que subir la montaña más alta, yo lo haría por amor a ti. Y bueno, al final, ¿verdad?, le dice postdata, el día de hoy está lloviendo, no podré ir a visitarte. Ahí está. Dios, hermano, no va a creernos o no puede ser engañado de nadie con palabras solamente, que le profesemos amor y que realmente en los hechos, en la práctica, no demostremos ese amor hacia Dios. ¿Cómo se demuestra el amor hacia Dios? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, ahí nos da una definición de lo que es el amor de Dios o el amor a Dios. Versículo 2 y 3. ¿Lo tenemos, hermanos? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Versículo 3 lo dice todavía más claro, porque este es el amor de Dios. ¿Qué cosa es el amor de Dios, hermano? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos o no son gravosos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es el amor de Dios, hermanos, según esta definición bíblica? Que guardemos sus mandamientos. Ahí en la segunda carta del apóstol Juan, ahí enseguida dice el versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos?
Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Otra vez el texto nos dice, este es amor, que andemos según sus mandamientos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Evangelio según Juan, capítulo 14. Dice ahí la escritura en el versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que, ¿qué, hermano? El que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, ¿qué hará el que le ama? Mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Otra vez nos da una definición de cómo se manifiesta el amor a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo entonces ahí a Apocalipsis 2, le dice el Señor entonces a la iglesia de Éfeso en particular, en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es decir, tu principal amor, el que debiera de ser el más importante, es de hecho el más importante en rango, en orden, en importancia. Has dejado eso, lo más importante, el amor a Dios. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es hacer, hermano, las primeras obras? Las primeras obras, hermano, es cuando fundamos la casa. Recuerde la parábola que el Señor habló ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24, cuando dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras. Estoy en Mateo 7, 24. Allí establecemos las primeras obras que debe de haber en aquel que oye la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué, hermano? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. ¿Cómo se hace el inicio de un cimiento, de una casa, de una construcción? Bueno, pues aquí dice, hermano, que se construye sobre la roca, sobre la peña, oyendo la palabra de Dios y practicándola, haciéndola. Ese es el principal amor, ese es, hermano, o esas son las primeras obras que debe de haber en alguien que dice amar a Dios, oír sus palabras y practicarlas, obedecer sus mandamientos, porque sus mandamientos, como ya leímos, hermano, no son gravosos. Para aquel que ama a Dios será un deleite obedecerlo. Como dice el Salmo 40, en hacer tu voluntad hame agradado. Ahí está mi complacencia, ahí está mi gozo, en hacer tu voluntad, en cumplir tu palabra. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a ir, hermanos, al Evangelio según Lucas, capítulo 9. Recuerde el tema, no perdamos el enfoque. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida?
Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 9, leemos desde el versículo 57. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Note lo que el Señor le dice a este que le dijo: Señor, te seguiré. Le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero. Ahí está algo que él quería hacer primero. Ahí está algo que era su prioridad, hermano. Déjame que primero. ¿Qué quería hacer primero este hombre, hermano? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida. Otra vez usa la palabra primero. Deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Bien, en el contexto, hermanos, vemos que el Señor dijo a uno que le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Bueno, está bien si alguien tiene esa intención, pero el Señor le hizo pensar en algo, o les hizo pensar en algo, cuando dijo: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Se esperaba, hermano, de un hombre que consideraban como caudillo del pueblo de Israel, que liberaría a la nación de Israel del yugo romano, un hombre importante, un hombre que con una gran comitiva y que también tuviera una gran recepción a donde llegara. Pero sin embargo, hermano, en lugar de eso, no había ninguna recepción a Jesús. Él tenía que quedarse, hermano, muchas veces con sus discípulos en pleno campo, sin una casa donde morar, hermano. Y por eso el Señor les dice: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. O sea, si tú quieres seguirme, piensa en esto. No hay dinero, no hay quien nos reciba con una recepción, con comodidad. No, piensa en esto. Y bueno, alguien más también lo pensó y dijo: si se trata de seguir al Señor y de dejar todo y andar sufriendo y no tener ni siquiera a dónde llegar, pues este dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y esto no quiere decir que el padre se acababa de morir y: Señor, pues tengo que ir a enterrar a mi padre. No, es que era costumbre, hermano, que poco antes de morir el padre dejaba la herencia a los hijos. Entonces este hombre pensó: pues si se trata de seguirte y no tener ni a dónde llegar, pues mejor me espero, primero me espero a recibir, en otras palabras, la herencia de mi padre, recibo dinero y así tendré dinero donde poder pagar, o con qué pagar un hospedaje, con qué alimentarme.
y en esas condiciones pues sí te sigo, pero primero deja que reciba lo material. En otras palabras, hermano, primero deja que reciba mi herencia, y entonces sí, teniendo dinero, yo te podré seguir. Primero quería hacer esto aquel hombre, recibir su herencia ya que muriera su padre e irse con los bolsillos llenos. Entonces sí, ahora a seguir al Señor. ¿Qué es lo que tiene en su prioridad usted, hermano? Algunos, para seguir al Señor, se la pasan dando prioridad a otras cosas. Lo hemos oído. Hay gente, ¿verdad?, que dice, pues yo tengo mucho trabajo, yo seguiré las cosas de Dios, pero primero quiero tener mi casita y quiero tener mi esposa. Resulta que tiene su casa y tiene su esposa, y ahora le resulta más difícil poder ir a la iglesia. Le resulta más difícil seguir las cosas de Dios, porque ahora tiene un compromiso más grande con esposa e hijos. Otros dicen, primero quiero tener no solamente mi casa, sino tener un buen carro, tener una buena cuenta en el banco. Primero eso, primero lo económico, y entonces sí seguir las cosas de Dios. Y siempre se la llevan aplazando en segundo término, o poniendo en segundo lugar, o quizás hasta en tercer lugar, las cosas de Dios, por darle prioridad a lo económico, a lo material. Así estaba el segundo, que le dijo: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero. No sé, quizás al despedirse de los suyos, esperaba también alguna dote, esperaba alguna herencia. Deja que primero me despida de los que están en mi casa. ¿Qué es, hermano, lo que tenemos como prioridad en nuestras vidas? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Esto se refleja, hermano, hasta en los ejemplos más sencillos. ¿Qué es, hermano, lo que tenemos como prioridad? Hay quienes, hermano, preferimos quedarnos a atender las visitas que llegan a nuestra casa, no importa que esto implique ausentarnos de nuestra reunión en la iglesia. No importa, es más, hasta nos gusta, ¿verdad? Si hay visitas, pues así, oiga, pastor, si es que avisa, ¿verdad? No podré ir a la iglesia porque tengo visita. Me visitan mis familiares y usted sabe, pues hay que atenderlos. Si ese es el caso, pues lléveselos, invítelos, tráigaselos a la reunión para que escuchen la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos las cosas de Dios en segundo término. Tenemos otras prioridades. Si nuestros hijos están en el campeonato de fútbol y es el día domingo el partido, pues preferimos llevar a nuestros hijos al partido de fútbol. No importa que esto conlleve ausentarnos de la reunión. ¿Cuáles son nuestras prioridades, hermano? A algunos les preocupa más sacar un dinero extra, trabajando hasta muy tarde. No importa que esto implique ausentarme de la reunión o del estudio bíblico. Hay quienes prefieren quedarse en casa a pintar, a dar mantenimiento o simplemente a descansar, pues el trabajo de la semana estuvo muy pesado y bueno, eso lo tienen como prioridad y prefieren quedarse a descansar en vez de estar en la reunión. O hay quienes simplemente optan por salir a convivir con amigos, con familiares, que convivir con la iglesia de Dios. Hay quienes, hermano, les preocupa más
llegar tarde a su trabajo o compromisos que ser puntual en las actividades de la iglesia. ¿Cuál es tu prioridad? Eso sí, para llegar al trabajo puntualito. Pues es que si no, le quitan el bono, si no, no le pagan y están muy puntuales. Pero para ir a las cosas de Dios, para ir a las actividades del Señor, no importa a qué horas llegue. Pero ¿cómo importa a qué hora salga? Estaban viendo su reloj y diciendo, ya es hora de irnos. Y este pastor no termina de predicar. ¿Cuáles son sus prioridades? Bendito el nombre de Jesucristo. Hay quienes damos, o bueno, no me voy a incluir, gracias a Dios, pero hay quienes dan más prioridad a andar repartiendo o vendiendo los boletos del festival de la escuela de sus hijos, que andar repartiendo folletos o hablar de la palabra de Dios a otros. Esto, claro, aplica a los hermanos, ¿verdad? Que tenemos la responsabilidad de evangelizar, de repartir un folleto a las almas que día con día se pierden. Bendito el nombre del Señor Jesús. O hay quien ya de plano pues da más tiempo a ver una película, una novela, que dedicar tiempo específico para leer la Biblia o para orar. Y así, hermano, usted sabe, la lista pudiera ir creciendo, pero usted sabe dónde está fallando y si en realidad Dios, el amor de Dios, el amor por cumplir su palabra, por cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado, es su prioridad o no. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y es que, hermano, si vivimos así, dando prioridad a otras cosas, no estaremos en el reino de Dios. No seremos dignos del reino de Dios, por la sencilla razón de que hemos tenido primero las cosas de esta vida antes que a Dios mismo. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso el Señor dice en este versículo 62, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano al arado, al trabajo del Señor, mira atrás, o sea, vuelve su vista a otras cosas, poniéndolas primero antes que continuar en el arado o en el trabajo del Señor, ninguno que hace eso es apto para el reino de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, hermano. Vamos a Mateo capítulo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 32 en adelante. Dice ahí la Escritura: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Recuerde que la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, que alcanza hasta penetrar el alma, hermano. Aún, hermano, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 35: porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37: el que ama padre o madre más que a mí, ahí está, antes que a mí. Lo que vimos en la palabra protos, pro, que es antes de, delante de, ante todo. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermano.
es amar a Dios ante cualquier otra cosa, ante cualquier otra persona, inclusive si se trata de padre o de madre, inclusive si se trata de hijo o de hija. El que ama padre o madre, pues, primero que a mí, eso es lo que está diciendo el texto, no es digno de mí. El que ama hijo o hija y los tiene primero que a mí, no es digno de mí. ¿A quién hay que tener en primer lugar, hermano, como nuestro primer amor? A nuestro Señor Jesucristo. Hoy leíamos, hermano, una escritura ahí en primer libro de Samuel, capítulo 2, donde habla de un padre que tenía en primer lugar a sus hijos antes que a Dios. Primer libro de Samuel, volvemos a leer este pasaje, unos versículos, capítulo 2, versículo 22 al 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura: Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y díjoles: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque yo no es buena la fama que yo oigo que hacéis pecar al pueblo del Señor. Estos hijos de Elí, hermano, hacían cosas graves, fornicaban, hermano, dormían con mujeres a la puerta del tabernáculo del testimonio, pero a su padre tal parece que le interesaba más el qué dirán, le interesaba más la fama, la mala fama de ellos, que lo que en realidad hacían. No les dijo: lo que ustedes hacen está mal, es reprobable delante de Dios. No, a él le interesó más la fama. Y les dijo: no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo yo de ustedes. Y luego, mire, hermano, lo que el Señor le habló por esto. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole: así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? ¿Qué dice, hermano? Más que a mí. Primero que a mí los has honrado a ellos, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué han hecho esto? Has honrado a tus hijos más que a mí, o los has puesto primero a ellos que a mí. Versículo 30. Por tanto el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, honrar a Dios por encima de todas las cosas y de cualquier otra persona, aun sean nuestros hijos. Hay hijos que llegan a veces con el 6-pack de cervezas, con el 6 de cerveza, y dice: mami, lo voy a poner en el refrigerador. Y la mamá, si tiene a sus hijos en primer lugar, está bien, hijo. Y así los hijos, ¿verdad?, sacan las cervezas y empiezan a tomar, inclusive a fumar, y la mamá no les dice nada, o a veces el papá no les dice nada. Cuando la palabra de Dios nos dice, hermano, allá en
En Job 11 dice: no consentirás que more maldad en tu casa, en tus habitaciones. No, Dios nos dice que no consintamos la maldad en nuestra casa. Pero si la mamá tiene en primer lugar a sus hijos antes que a Dios, ay, mi hijito bonito, está bien. Y más si la amenaza diciéndole: pues si tú no me dejas aquí tomar en mi casa, entonces me voy con mis amigos, a ver qué te parece. Y la mamá dice: ay, pues de que ande peligrando su vida, pues mejor quédate aquí, hijo, estate aquí toma tus cervezas y tu vino. Y bueno, pues hasta la tiene amenazada diciéndole: pues si no me dejas aquí fumar, entonces me voy a la calle, ¿qué te parece? Y la mamá amedrentada dice: está bien, hijo, con tal de que no te vayas, aquí fuma lo que tú quieras. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y bueno, ¿cuál fue la sentencia que el Señor le dijo, hermano, a Elí, ahí en el capítulo 3, versículo 13? Y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Como aquel padre que le dice: está bien, hijo, no vengas noche, hijo, pero pues ahí están las llaves para que llegues a la hora que quieras. ¿En qué lugar, hermano, tenemos a Dios? Debemos de tener a Dios primero, honrar a Dios, hermano, antes que a nuestros hijos, antes que a nuestros padres. Él, hermano, debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, darle lo primero, que Él sea, si Él es el primer amor, hermano, pues a Él hay que darle lo mejor y lo primero, como lo hizo Abel, hermano. Sí, Abel, hijo de Adán. Vamos a ver ahí este pasaje de Génesis 4, versículo 2 al 5. Génesis 4, 2 al 5. ¿Lo tenemos? Y después parió a su hermano Abel, o sea, Eva, y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Note usted, no dice ni siquiera qué clase de fruto trajo, mucho menos qué calidad de fruto trajo al Señor. Sin embargo, lea lo que dice acerca de la ofrenda de Abel, versículo 4. Y Abel trajo también de los, ¿qué, hermano? Primogénitos. ¿Qué eran los primogénitos? Los primeros, los más grandes de sus ovejas. ¿Y de qué más, hermano? De los más gordos. No buscó, hermano, una oveja que tuviera la pierna quebrada y dijera: pues esa está buena para sacrificarla. No, hermano, no buscó a la enferma diciendo: pues esta, antes de que se muera hay que sacrificarla. Ya está toda enferma, ya está toda lagañosa. No, hermano, él al que es primero le estaba brindando, le estaba ofreciendo lo primero, lo mejor de sus ovejas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5 dice: mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces ahí está, hermano, cuando habla del fruto de la tierra de Caín que trajo como ofrenda, pues ni siquiera dice qué tipo de fruto trajo, si maíz o trigo, mucho menos qué calidad.
Dios, que lo sabe todo, sabía, hermano, que seguramente Caín agarró un manojo de mazorcas, quizás esas que ya las había comido el gusano y que ya estaban media mazorca, granos, la mitad de granos comidos por la plaga. Pues dijo, esta está buena. Al cabo, para una ofrenda, ofreciéndole las obras, ofreciéndole lo peor, pues Dios no miró con agrado esa ofrenda, porque Dios, hermano, conoce los corazones. Pero sin embargo, hermano, la ofrenda de Abel, Dios miró su esfuerzo en seleccionar lo mejor, los más grandes, lo primero de sus ovejas, las más gordas de sus ovejas. Bendito el nombre de Jesucristo. Qué importante, hermano, al que es primero, darle lo primero, hermano, lo principal. Piensa, hermano, si Dios le da a usted la vida, lo mejor de su vida debe de ofrecerle a Dios. Y lo mejor de nuestra vida, hermano, es cuando tenemos fuerzas, cuando aún tenemos juventud para servirle a nuestro Dios. Alguien pretende servir a Dios y dice, ¿verdad? No, pues yo ya que esté viejo. Y resulta que ni aún de viejo. Pero hay quienes se deciden a última hora, bueno, mientras que hay vida y esperanza, pero qué tristeza, ¿verdad?, de que ya no pueden ni ir a los cultos porque ya están en una silla de ruedas, hay que llevarlos. Ya no pueden llevarle el evangelio a un alma, a una persona, porque con dificultad pueden hasta alimentarse ellos mismos. Lo mejor, si Dios nos da la vida, hermano, lo mejor de nuestra vida y de nuestras fuerzas debemos ofrecerle a Dios. Si Dios nos da el tiempo, lo mejor de nuestro tiempo debemos de ofrecerlo a Dios. Y no decir, ¿verdad? Pues, ay, si me sobra tiempo, hermano, ahí voy a estar. No, no es justo eso. Como que si le sobra tiempo. Dios no está esperando las obras de nadie, hermano. Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere lo primero de nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es, hermano, su prioridad en la vida? ¿Es realmente Cristo su principal amor? ¿O lo tiene ya en segundo término, tercer término, o quizás más lejos? Pues si es así, lamento decirle, pero así no podrá ser apto para el reino de Dios. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 33, un texto muy conocido, hermano, dice: mas buscad primeramente, primero, ¿qué debemos de buscar primero? El reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Bueno, ¿ya qué cosa se refiere? Voy a leerlo ahí en el contexto, el versículo 31 de Mateo 6. No os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester o tenéis necesidad. Más, es decir, en lugar de eso, buscad primero, antes que lo material, antes que el qué comer, antes que el qué beber, antes que con qué cubrirnos, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, qué comer y qué beber y qué vestir, todas estas cosas os serán añadidas. En realidad, busca primeramente el reino de Dios, hermano. Si es así, qué bueno, bendito el nombre de Jesucristo. Pero si no es así, sépalo de una vez
que no es apto para el reino de Dios. Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice Pablo, primeramente, ¿qué hacía Pablo, hermano? Doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Primeramente doy gracias a Dios. Ahí se ve, hermano, cuando tenemos a Dios como nuestro primer amor, cuando antes que cualquier otra cosa damos gracias a Dios por todo y en todo. Gracias a Dios por lo que tengo, gracias a Dios por lo que he hecho, gracias a Dios porque hasta aquí me ha ayudado, y no gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo, gracias a mi sacrificio, tengo lo que tengo. No. Ahí es evidente que no tiene en primer lugar a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, voy a leer desde el versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente ¿a quién, hermano? Al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron, es decir, se entregaron primeramente al Señor. Que nuestra entrega, hermano, sea primeramente, no al esposo, no a la esposa, no a los hijos, no al trabajo. Que nuestra entrega sea primeramente ¿a quién, hermano? Al Señor, hermano. Nuestra entrega sea primeramente al Señor. Y entonces podremos decir, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Qué importante, hermano, darle lo primero al que es o al que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Si es que ocupa, hermano, el primer lugar en nuestras vidas. Si no, hermano, será evidente que dejaremos la reunión, el venir a adorar a Dios en segundo término, si puedo y tengo. ¿Sí? Si no tengo que hacer, si no tengo trabajo, si no tengo visitas. Qué importante, hermano, reflexionar cuál es nuestra prioridad. Gloria a Dios, aleluya. Y es que aquí no es opción de que podemos ser cristianos aunque tengamos las cosas de Dios en segundo término. No, hermano. El Señor dijo: el que amare padre, madre, hijos o hija más que a mí, no es digno de mí, o no puede ser mi discípulo. No podemos pretender ser discípulos del Señor si no lo tenemos a Él como primero. Consideremos, hermanos, nuestras prioridades.
nuestra prioridad debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Además, hermano, Él es fiel, su amor es imperdurable, su amor es sincero, su amor, hermano, es siempre fiel. No importa, hermano, que estemos nosotros pobres, no importa que estemos enfermos, Él es siempre fiel. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, créalo, hermano, Él es el que se merece que lo tengamos en primer lugar. Sí, el hombre, aún la esposa, los padres, los hijos, le podrán fallar, hermano, pero Jesucristo nunca falla. Él merece, hermano, que sea el primer lugar, el primer amor de nuestra vida. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hay una reflexión, hermano, a manera de reflexión, de ilustración, que dice lo siguiente. Se cuenta de una mujer pobre con un niño en sus brazos que pasó delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que desde adentro le decía: entra y toma lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Debes tener en cuenta que al salir la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal, le volvió a decir la voz. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, dejó al niño en el piso y comenzó a juntar todo lo que podía. La voz misteriosa habló nuevamente: tienes solo 8 minutos. Agotados los 8 minutos, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó que el niño había quedado en ese lugar y la puerta estaba cerrada para siempre. Las riquezas duraron solo 8 minutos. La desesperación y la angustia de la mujer duró para siempre. La reflexión es: lo mismo nos ocurre a nosotros. Tenemos la vida tan limitada, a unos pocos años en este mundo, y la voz de Dios siempre nos advierte: no te olvides de lo principal. ¿Qué es lo principal, hermano? ¡Aleluya! Los valores espirituales, en este caso, hermano, el amor a Dios. Y mediante el amor a Dios, hermano, surge y brota el verdadero y sincero amor a nuestra familia, a nuestros amigos, a una vida llena de fe y de esperanza. No te olvides de lo principal, hermano. Qué importante, hermano, que nosotros no perdamos el rumbo, afanándonos en este mundo por lo material. No perdamos, hermano, el rumbo de lo que es principal. El amor de Dios debe de ser lo principal. Y teniendo el amor de Dios, hermano, ese amor se derrama para que usted tenga un sincero amor para su esposo o para usted para su esposa. De ahí se derrama un verdadero amor hacia los hijos. Eso, hermano, es lo principal. Que el Señor no nos vaya a reprochar diciendo: has dejado tu principal amor. Porque de ser así, hermano, estaríamos perdidos. No seremos aptos para el reino de Dios. Definitivamente, si no lo tenemos a Él en primer lugar, no podremos decirnos cristianos, no podemos ser sus discípulos. Es importante entonces que reflexionemos cuáles son nuestras prioridades.
¿Cuál es su prioridad en la vida, hermano? ¿Cuál es su prioridad en la vida, hermana? Si no es Cristo, pues entonces piense que no será apto para el reino de Dios. Si no es Dios su prioridad, el amor de Dios, piense entonces que no podrá ser discípulo del Señor, no podremos ser dignos de Él. Entendamos entonces que Dios nos dice, el principal mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es evidente que si nuestro principal amor está en Dios, hermano, ocupará nuestro mayor tiempo meditando en su palabra, leyendo su palabra, alabándole. Pero es evidente que si no es Dios nuestro principal amor, nuestro tiempo lo ocupará, pues, lo que tenemos en primer lugar: las pantallas, las redes sociales, los videos. Ocupan mucho de nuestro tiempo. 11, 12 de la noche, 1 de la madrugada. Qué tristeza, ¿verdad? Que las redes sociales lo ocupen mayor tiempo que Dios en su vida. ¿Qué es nuestra prioridad? ¿Es Dios? Si no es Dios, entonces no podremos ser sus discípulos. Damos gracias a Dios, hermano, por su palabra. Amén, gracias a Dios. Que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada.